No siempre aceptas lo que dice el cliente. Tú necesitas investigar por qué quieren este producto, por qué quieren lanzar, por qué están escogiendo este target market y por qué el cliente tiene esos objetivos. Necesitas cuestionar todo. Bienvenidos al episodio número 31 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y, como saben, he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo estos líderes, con su trabajo y experiencia, nos muestran el ejemplo en cómo todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Galés, canadiense y mexicano. Mi invitado hoy ha sido uno de los publicistas más reconocidos y premiados en México y en Canadá. Su gran trabajo como director creativo y director de arte ha sido celebrado con más de 500 premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Contribuidor del libro Hacker, Maker, Teacher and Thief, Advertising's Next Generation, publicado por Creative Social, también ha publicado distintos papeles en marketing, entre los que destaca uno sobre el racismo y clasismo de la publicidad mexicana, mismo que ha presentado en los congresos globales de semiótica, tanto en Buenos Aires como en Bucarest. Actualmente está trabajando en su PhD con una investigación con el Royal College of Art en Londres sobre Decolonizing Advertising o descolonizando la publicidad, un estudio enfocado a redefinir el concepto de la publicidad. No solo es un gran publicista, sino también un líder muy querido y preciado por toda la gente que ha colaborado con él. Acompáñeme a conversar con el legendario Carl Jones. Carl, bienvenido a Conversaciones DLC. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí y por aceptar la invitación. Además, fue como muy rápido, y aprovechando que estás justo en estos días aquí en México, fue muy bien. Muchas gracias, sé que hiciste el espacio, así es que lo aprecio mucho. Carl, algo que me gusta hacer con cada invitado es empezar por el principio. Y eso es, pues, que nos cuentes un poco sobre tu historia, cómo comenzó tu carrera y cómo es que llegaste a este momento en el que estás en tu vida. Wow, muy largo. Soy originalmente, como dijiste, británico y fui a vivir en Canadá como inmigrante en 1975 a Toronto, y ahí siempre yo estaba muy bueno en el arte, pero yo no sabía cómo ganar dinero y decidí ir a la mejor escuela de arte en Canadá. Se llama Ontario College of Art. Eso fue en 1980 y ahí descubrí que la gente que pintaba no era mi hit, no me gustaba cómo vivieron, cómo pensaron. No había gente como Bansky cuando yo tenía esta edad, ¿no? En los 80s. Entonces yo descubrí dirección de arte en la publicidad. Uh-huh. Y la escuela, el curso duraba 4 años para una licencia en diseño. Y yo trabajé en publicidad en Toronto por 9 años. Y después de 9 años, yo noté que mi carrera no estaba subiendo tan rápido como yo quería. Uh-huh. Entonces decidí en salir de Canadá y trabajar en otro país. Fui a Asia, a Hong Kong, a Singapur, en un viaje, y fui a varias agencias entrevistando, y me ofrecieron trabajo en Singapur, pero no era mucho dinero. Y no era suficiente para mí para cambiar de país. Regresé a Canadá y fui a Grey, Canadá. Uh-huh. Y el director creativo ahí, excelente señor, y él me ofreció trabajo en México o Buenos Aires, y yo decidí en México. Con Grey, sí, ese fue en 93. Entonces llegué a México en 93, justo antes de los zapatistas en 94, uh-huh. Justo esta época. Y yo trabajé en Grey, y después me fui a Ogilvy a trabajar con Rodolfo Cavalcante y Santiago Pando.
Cuando todavía era Ogilvy Panamericana en México. Exactamente. Ahí en Anzures, sí. Y yo estaba ahí 6 meses en Ogilvy y Rodolfo decidió en salir y entrar a BBDO, México. Y él llevaba 5 personas con él. Yo era uno, Héctor Fernández era otro. Entonces me fui a BBDO y trabajé ahí por 10 años con Héctor y Rodolfo y un equipo increíble. Hicimos la agencia, creamos una agencia número 1 en México en términos de tamaño y también en términos de premios. Y después, mientras yo estaba haciendo publicidad, yo descubrí México, yo aprendí poco de la cultura mexicana. Y uno de estos era, me gustaba pintar lo que yo vi o cuestiones que yo tenía sobre la cultura. Uno era sobre racismo y era esta crema blanqueadora para poner en la piel para blanquear. Ajá. Y un cliente que yo tenía en Pons, en Ogilvy, platicaron con nosotros para hacer la campaña y no. Para mí era algo muy, muy, muy ofensivo para decir a la gente que pintaba su piel más blanco. Absolutamente. No. So, yo y mis creativos dijimos no al cliente que no vamos a hacer creatividad porque no estamos de acuerdo con el producto. Entonces yo hice una pintura en el estilo de Ex Voto. Y después yo pinté sobre la corrupción y otras cosas que yo vi en México. Yo salí de BBDO después de 10 años ahí, en 2005, para dedicarme a este proyecto de pintar y exponer en galerías. Yo decidí en aprender cómo crear una marca como artista y cómo puedo exponer y estar en este medio. Después de un año, me llamó la gente de Young & Rubicam, Lourdes Lamasne. Ajá. Entonces, queridísima Lourdes, sí. Sí, excelente persona. Y yo trabajé con ella 3 años. Después de 3 años, yo decidí en ir a Canadá a trabajar en Grey otra vez. Full circle. Full circle, yeah. Y yo estaba ahí 3 años también. Y en este momento no me gustaba mucho el mundo de la política. Cuando eres director creativo y vicepresidente, no haces tanta creatividad y estás metido más con los clientes y manejando el departamento y estás responsable por el dinero, budgets, cosas que... Estás más ocupado con el P&L que ocupado con la creatividad. Ya, ¿no? Y me gusta crear. Entonces, me fui en la noche a mi universidad donde yo saqué mi licencia de dirección de arte y tomé clases. Y yo aprendí el mundo de academia, el lado de teoría, donde platicaron de las consecuencias de la comunicación con el público. Y nunca en mi vida pensé en había consecuencias de la publicidad y había consecuencias de los mensajes que nosotros como publicistas estamos haciendo. Entonces me latió mucho y yo decidí en dedicarme a hacer mi maestría en comunicaciones y medios. Oh, Entonces salí de Grey y hice mi maestría en 2 años en Toronto. Después yo pensé en regresar en ser director creativo, pero porque yo tenía mi maestría, había oportunidades de trabajar como profesor. Entonces yo apliqué por varios puestos. Unos era director creativo en agencias en Estados Unidos y Canadá, y el otro era ser académico en Singapur y Londres. Y yo decidí en Londres porque ellos ofrecieron a pagar mi doctorado, mi PhD. Entonces yo fui a Londres hace 4 años a trabajar como profesor enseñando relaciones públicas y publicidad.
Y también, ese es en la Universidad de Westminster. Y estoy haciendo mi doctorado, como dijiste, en the Royal College of Art. Oye, quiero hacer un double click en un par de cosas que acabas de mencionar ahorita. La primera, y me gustó mucho y me llamó mucho la atención, es esta situación que mencionabas, que viviste cuando manejabas esta marca de Pond's y el cliente estaba pidiendo un tipo de campaña. Uh-huh. Y tú, como líder de un equipo, junto con todo tu equipo, hicieron frente común y dijeron, no vamos a hacer ese tipo de campañas. Y me gusta mucho, me interesa mucho tocar ese punto, porque pareciera que hay una frase por ahí que no me gusta mucho, que es el cliente siempre tiene la razón. Y si algo hemos aprendido los que trabajamos en comunicación y publicidad, es que el cliente no siempre tiene la razón. Y como consultores es nuestra responsabilidad hacerle ver con datos duros y con buenos argumentos que no necesariamente ese es el camino que se debe de seguir. ¿Cuál fue la reacción de tu cliente en ese momento y cómo a nivel agencia se maneja algo así? Me hiciste recordar alguna vez, y te acordarás hace muchos años que tuvimos coincidimos con la cuenta de Chrysler ahí en BBDO, y me acuerdo que teníamos un cliente que todos los viernes a la 1:00 p.m. llamaba con un bomberazo. Todos los viernes. Y yo hablé con él un día y le dije, ¿sabes qué? Y no, evitaré los nombres, pero le dije, oye, mejor vamos a hacer algo. Yo te voy a llamar el jueves en la mañana y vamos a hablar. Y vamos a revisar, independiente del estatus que hagamos, vamos a platicar de cuáles son los pendientes de la semana. Si detectamos que hay una emergencia, la tratamos ahí. Pero no el viernes a la 1:00, porque no te vamos a poder resolver esa situación. Y me acuerdo que mi jefe en aquel momento se atacó y dijo, no, ¿cómo le dices al cliente que no te llame el viernes en la tarde? Dije, no, déjame manejarlo de esa manera. Una de las mejores cartas de recomendación que yo tenía en mi carrera fue de ese cliente después de esa conversación. Muy bien. ¿Cómo manejas, o aprender con esto esta experiencia que viviste con este cliente, cómo lo manejas? ¿Cómo manejas un cliente de esa manera? Yo creo que... quiero decir 3 cosas antes de dar mi respuesta. Uno es, al fin del día, el cliente tiene la última palabra, yo creo, porque es su dinero. Entonces, nosotros como proveedores podemos decir nuestra opinión sin atacar al cliente, solamente ser razonable y explicar la justificación para nuestra forma de pensar. Y ellos deciden sí o no, pero ellos sí tienen la última palabra porque es su dinero. Y para mí creo que lo más importante y los mejores clientes que yo tenía eran los clientes donde estuvimos muy transparentes. No había nada atrás. Yo no estaba escondiendo información, ni el cliente conmigo. Entonces, tuvimos una relación donde cada uno hablaba honestamente y estuvimos tomando decisiones. Y creo que esa es la mejor relación. Y con este cliente en Pond's, yo estaba solamente un mes en la agencia y como 10 meses en México. Y yo estaba platicando honestamente. Porque, por ejemplo, en Canadá, yo no trabajé en cuentas de partidos políticos. Fue por decisión. Por mi decisión, porque yo soy muy fan y yo sé cómo funciona la publicidad. Y yo estoy de acuerdo usando la publicidad para platicar de productos, commodities, productos tipo que compras en el supermercado, ¿no? De este mundo capitalista. Y tampoco tengo problemas en hacer publicidad para educar al público con servicios de salud, por ejemplo. Del gobierno estoy de acuerdo, pero si estás diciendo al público que votan por un partido, ahí tengo broncas porque no estoy de acuerdo en usar la publicidad para vender ideología de partidos políticos. Vimos lo que pasó con los nazis en Alemania. Ellos usaban publicidad
Ellos usaban cinema, radio, los espectaculares galerías de arte para vender su ideología y fue algo muy mal. Entonces yo no estoy a favor de hacer publicidad para ideología, tampoco para cigarros. Entonces cuando trabajé en Young & Rubicam, mi acuerdo con Lourdes era yo voy a ser director creativo de todas las cuentas, el director creativo ejecutivo, perdón, excepto British American Tobacco, yo creo era el cliente, y Carlos Cantú era el director creativo. Un querido amigo. Feliz porque él estaba solo sin un jefe arriba de él. Te debo de platicar que yo incluso en Leo Burnett tomé la decisión de renunciar para no manejar a Philip Morris, definitivamente, y me fui a Grey. Me fui a Grey, pero justo con el entendido, cuando ya estaba Ricardo Ferraris al frente de Grey en ese momento, con el entendido de no manejar British American Tobacco, ¿no? Y ese fue el acuerdo, y me fui a hacer otras cosas y nada de tabaco. Igual, coincido contigo. Soy fan de tener ética en tus mensajes y lo que haces, porque publicidad es algo de crear mensajes que afecta al público, como yo dije al principio, ¿no? Entonces tú necesitas tener tus morales, dices, sí, claro, y ética para crear esos mensajes. Claro, porque nosotros necesitan, si yo estoy haciendo un anuncio para un producto como Doritos, yo necesito crear en este producto. Yo no puedo hacer publicidad para un producto que no uso. De acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Oye, quiero hacer double click también en otro pasaje que comentaste hace rato, y fue la búsqueda de crecimiento. Estabas en Canadá, estabas en Grey, y decides hacer un cambio en tu carrera, pero más allá de otra agencia, a otro país, a otra región. Visitaste Singapur, visitaste Hong Kong, estuviste en México, te veniste a vivir a México. ¿Cómo uno toma una decisión tan fuerte? Porque además estabas empezando, tenías 9 años de carrera en ese momento, si te escuché bien, ¿no? ¿Cómo uno va decidiendo qué armas necesitas, ¿no? En tu baticinturón, qué arsenal necesitas para tomar una decisión tan importante y atrevida en su momento? Ok, reflejando en mi vida, porque yo tengo 57 ahora, y si quitas 25 años, yo siempre estaba solo. Yo no tenía pareja, yo no tenía casa, yo no tenía deudas con el banco. Entonces yo estaba libre de moverme. Okay. Y eso es como yo salí de Canadá. Cuando yo salí de México en 2010, yo tenía mi casa en México, yo tenía mi pasaporte mexicano, entonces yo estaba establecido en México, sin pareja tampoco. Entonces yo tenía la oportunidad otra vez de salir y hacer lo que yo quiero sin depender de nadie más. Entonces quiero decir que yo soy, no sé cómo decirlo en español, selfish. ¿Egoísta? Egoísta. Yo creo, revisando mi vida, todo fue por mí, no fue por nadie más. Pero también, por suerte, yo tenía la oportunidad de estar solo, sin responsabilidades, y salir sin tener recuperaciones. Right? Me gusta. Carl, tú trabajamos en una industria y te has desarrollado tú principalmente en una industria en la que se habla muchísimo de innovación, mucho de disrupción, y vaya, hablar de disrupción es moneda de cambio, ¿no? En esta industria, y yo creo que es un tema bastante ya mal usado y desgastado, pero justo es un poco desgastado porque se habla mucho, pero pocos realmente lo están haciendo. Es decir, muchos se quejan de lo mismo y pocos toman la decisión de tomar acción. Tú claramente has tomado varios riesgos en tu vida y en tu carrera, y has tomado acción.
Más allá de lo que decías ahorita, bueno, un poco selfish, pero pues también se requiere de intencionalidad, ¿no? De decir, de tener claridad hacia lo que quieres. ¿Cómo lo has definido? Sí y no. Buena pregunta. Sí y no es mi respuesta. Yo hago que yo quiero. Entonces necesito crear yo. No es por alguien me estaba diciendo, empujándome en una dirección. Fue mi decisión primero. Y primero mi dedicación era ser excelente director de arte en Canadá. Después mi cambio de país, llegué a México y yo decidí en hacer buena publicidad y trabajar como director creativo. También a la vez yo estaba, porque recuerdas que yo fui a la escuela para pintar con 18 años. Entonces en México yo descubrí este lado. Entonces mientras yo estaba creando publicidad, yo estaba pintando y creando pinturas y mensajes visuales atrás de la técnica de pintar. Y cuando yo estaba en Canadá, yo descubrí este mundo académico donde yo vi las consecuencias de la publicidad y comunicación con el público. Entonces yo tenía en mi vida, yo descubrí que yo tenía tres como pathways o tres... Sí, tres caminos. Tres caminos. Arte, publicidad y investigación. Y mi reto hace 5 años era cómo puedo mezclar estos. Ese fue un reto y fue un año de buscar una solución de cómo puedo meter o poner estos tres juntos. Y yo hice atrás de un sitio web. Porque ahí estoy bajando, estoy creando mi marca, mi tagline y como las cosas que yo hice para mis clientes, yo apliqué a mí. Okay. ¿No? Entonces yo descubrí una forma de poner mi publicidad, mi amor para arte y mi amor para investigar junto en el mismo. Y eso es que estoy haciendo ahora. ¿Y cuál es ese sitio? Es www.carlwjones.com. Ok, perfecto. Oye, y ahora, bueno, estás trabajando en esta investigación para tu PhD, para tu doctorado en Decolonizing Advertising y hablando un poco también del tema de racismo en la publicidad, ¿todavía? Sí, porque es parte de... Ok, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué quiere decir Decolonizing Advertising? Porque me parece un tema súper interesante. Creo que el título en español es Descolonizando. Sí. ¿Suena? Ok. Entonces, para mi maestría, mi tema era racismo y clasismo en la publicidad mexicana. ¿Por qué? Si tenemos racismo y clasismo o no, y si tenemos, ¿por qué tenemos en nuestro país? Entonces, yo estaba analizando Y acabo de hacer una gira en varias universidades y escuelas en México y voy a Argentina en 2 semanas para platicar de este tema. Voy a platicar de cómo tenemos racismo y clasismo. Entonces yo hago un análisis de anuncios en México para ver el segundo mensaje. Porque normalmente publicidad tiene 2 mensajes. Uno es el mensaje que el cliente está pagando. Y el otro es el mensaje cultural y social al consumidor. Y normalmente la gente no nota este mensaje. Y yo uso la ciencia de semiótica para analizar los otros mensajes. Entonces yo hice análisis de 3 campañas en México para ver, al hacer un análisis de la gente adentro del comercial, qué son los mensajes, qué dicen al consumidor, qué reflejan esos anuncios de la comunidad y la sociedad mexicana. Cuando tú ves anuncios de los 50, es muy fácil entender cómo pensaban la gente en México en los 50. Qué era importante, qué eran sus valores. Entonces, yo no quiero esperar 50 años para analizar anuncios de esta época, ¿me entiendes? Entonces yo estoy haciendo ahora y estoy diciendo mi análisis a la gente y un gran
y un mensaje grande es que la gente que nosotros estamos poniendo en los anuncios, la mayoría son de piel clara, tez clara. Ajá. Cuando la gente con tez clara representa como 10% de la población de México. Entonces, mi pregunta es ¿por qué no tenemos la gente que veamos en la calle en los anuncios, como en otros países? Oye, eso me lleva a hacerte dos preguntas que me vinieron ahorita a la mente. La primera es, bueno, voy a hacer primero la segunda y luego me regreso a la primera. La segunda pregunta era justo lo que acabas de mencionar. Hay distintos mercados, por ejemplo en Estados Unidos se ve mucho, que tienen publicidad dirigida a distintos segmentos. Entonces tienen lo que le llaman General Market, ¿no? Que básicamente pues es Caucasian, ¿no? Luego tienen Hispanics, luego tienen African American, tienen Asian American, Asians, yeah. etcétera. Y ves precisamente en esa dirección de arte y en esos contenidos ves a gente que representa precisamente esos segmentos de la población. Eso no lo estamos viendo acá. No. En ningún caso. Ahora, en estos tiempos de ¿qué opinas? ¿O ves que se haya hecho algún cambio, o se esté generando un cambio a raíz de lo que hizo Cuarón con Roma, por ejemplo, y esta actriz Yalitza Aparicio? ¿Hay algo que veas tú a nivel comunicación que esté cambiando en la industria o simplemente fue posible una tendencia? Yo creo que es muy bueno en México. Hay una conversación ahora y ese es mi reto, ese es mi objetivo, es que la gente platican, que los publicistas, que nosotros platicamos si estamos de acuerdo de poner normalmente modelos de Argentina en los anuncios o podemos poner mexicanos que vemos en la calle o esta chava que vimos en la película Roma. Pusieron ella en la portada de Vogue, una vez, y regresaron a güeras, ¿entiendes? Como portada. Entonces, para mí es una tendencia. Pero me invitaron al Círculo Creativo. Yo era presidente en 2000 del Círculo Creativo y ahora es Bertil Flores y ella me invitó a la Universidad de Comunicación para platicar de esta investigación que acabo de hacer. Solamente para que la gente estén conscientes y discutir, para ver si quieren cambiar o vamos con este estilo de publicidad. La palabra es aspirational. Sí. Y en otros países usan, pero solamente para marcas como Chanel o Louis Vuitton, no para papas. Y aquí usan aspirational advertising para cualquier producto. Y creo que esta forma de pensar y vender, estás creando anuncios que son racista. En cuando estoy diciendo racista, estoy refiriendo a que otra vez están usando gente de tez clara en los anuncios en lugar de poner gente regular de la calle. Claro. Oye, y me voy a la otra pregunta, que era la primera que te quería preguntar. Mencionabas, ¿no? Cuando tú ves los anuncios de los 50, que tienen muy claro cuáles eran los valores y las cosas que importaban a la sociedad mexicana en ese entonces. ¿Cómo ha cambiado o ha cambiado en algo esa escala de valores que tú veías en ese entonces estudiando esos anuncios a lo que tenemos hoy día en México? Es decir, ¿podemos contar una historia de evolución social en eso? Sí, ves mujeres no siempre como amas de casa o en casa, ves mujeres en puestos de negocio, que está bien. También yo creo que si ves anuncios de hace 50 años, vas a ver gente vestido muy, muy bien en traje, por ejemplo. Ahora no. Solamente los CEOs de compañías usan traje y el resto de la gente usan ropa de la calle. Notas estos cambios. Pero tristemente, cuando ves gente que son indígena, hace 50 años y ahora están en anuncios de pidiendo dinero, ¿me entiendes? Están representados igual. Sí, para Oxfam o compañías así. No, este no cambió mucho.
Déjame cambiar un poco de canal y hacerte una pregunta también, siguiendo un poco con el tema de la multiculturalidad. Y es que tú has tenido una carrera muy afortunada porque has podido experimentar y vivir 3 culturas. Además, culturas que en sí mismas son muy fuertes, ¿no? En Inglaterra, en México y en Canadá. ¿Qué beneficio te ha dejado o qué has podido tomar de cada una de estas importantes culturas que has podido integrar a la vida de Carl y a la carrera de Carl? Yo soy... Es muy difícil porque esta cosa de identidad, ¿no? ¿Qué eres? Yo soy mexicano, yo soy chilango. Que está bien, no hay bronca con ese, pero es algo muy importante en nuestro mundo ahora, que necesitas tener una identidad, necesitas identificar. Yo estoy casado, yo soy padre, yo soy LGBT, yo soy negro, ¿me entiendes? La gente necesita identificar y para mí yo no soy así. No me gusta identificarme así. Yo soy canadiense, yo soy británico, yo soy mexicano, yo soy publicista. Yo creo que el mundo ahora somos del mundo. Yo estoy a favor de globalization. Yo estoy a favor de pensar no en un país, pero pensar globalmente. Y eso es como soy, porque yo parte de mí es canadiense, parte de mí es británico, parte de mí es México. Y cuando estoy en cada de estos países, siempre piensan que soy extranjero. En cualquier país. En Canadá, porque mi acento es un poco británico, saben que no soy de Canadá. Cuando estoy en Gran Bretaña, piensan que soy americano. Cuando estoy en México, piensan que soy gringo. Entonces, siempre soy extranjero. Entonces, yo soy parte de todo. De estos países, estas culturas, esta es como es mi marca, ¿no? Pero y entiendo lo mejor y lo bueno de cada una de las culturas. Ninguno es mejor que el otro. Me gusta eso, sentirse parte de todo, de todo el mundo y no necesariamente crearse una identidad a partir del trabajo, de la nacionalidad. Y qué difícil resulta, pero quiero pensar que es un buen camino, ¿no? No estar... así es. Claro. No puedo pelear. El otro día escuchaba otro podcast justo en el que mencionaban eso, ¿no? De repente cuando las personas van a cualquier evento, lo primero que te preguntan como para romper el hielo es ¿y tú qué haces? Right. Oh, me caga. Y es terrible porque lo primero que la gente trata de responder es pues soy el director de no sé qué y respondes con un título versus responder con qué es lo que te gusta, qué haces, ¿no? Pues sí, bueno, pues soy artista y me gusta pintar y me gusta hacer este tipo de investigación, por ejemplo. Y es difícil no quedarte identificado con una sola cosa. Sí. Oye, dime una cosa rapidísimo, porque una cosa con la que sí nos vamos identificando mucho es las personas que van influyendo en nuestra vida, ¿no? Todos tenemos de alguna u otra forma gente que ha marcado un poco nuestra historia. Pueden ser maestros buenos o malos, o pueden ser antiguos jefes o gente que ha trabajado con nosotros también. ¿Quién ha marcado la vida de Carl? Mucha gente, mucho trabajo, muchas, ¿cómo se dice? Amigos que me influyen. Siempre estoy aprendiendo. Yo creo que siempre aprendes. Yo salí de la universidad con 21 años y yo pensé, no necesito aprender más. Great, excellent, pero no. Grave error. Gran error. Siempre estás aprendiendo de alguien. Mi abuela fue mi primera. Mi abuela siempre, ella estaba apoyándome cuando yo sentí diferente que otras personas en Gran Bretaña, en Gales. Y ella siempre como me daba la confianza en hacer lo que yo quiero. Y creo que eso es lo más importante, es hacer lo que tú quieres adentro, no que la otra gente quiera. Porque al fin del día, posible no hay Dios, no hay cielo, y tú vas a estar ahí en la cama muriendo, pensando,
¿por qué no hice ¿Por qué no hablé con esta persona? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que tú eres responsable para tu vida y tú necesitas hacer lo que tú quieres. De gente, toda la gente, es difícil nombrar nombres. Por ejemplo, Andy Warhol, increíble. Cuando yo era joven, me gustaba mucho su forma de ver la cultura popular. Él rompió el esquema de arte, ¿qué era arte? Y él dijo que una lata de Campbell's, la sopa de Campbell's era arte. Uh-huh. Wow, es increíble. Y yo como de un niño de 5 o 6 años, me impactó mucho. David Bowie, un hombre que estaba poniendo maquillaje y vestir de hombre y mujer, no sabe si él era, qué sexo era, pero también me afectaba mucho y me gusta mucho la gente que rompen las reglas, que no respetan las reglas y hacen algo diferente. Cuando alguien zag, ellos están zigging. Muy bien. ¿No? Ese es como gente que son así, me influye mucho. Pensando en eso, si hoy estuviera el DeLorean aquí afuera, ¿no? ¿Te acuerdas de Back to the Future? Si estuviera el DeLorean aquí a una máquina del tiempo y pudieras subirte en él y regresar a visitar a Carl a los 21 años o a los 20 años, ¿qué consejo le darías o qué le dirías? Creo que voy a repetirme, pero es hacer lo que tú quieres, Carl. Do what you want. Muy bien. No permite que la otra gente decida por ti, porque nunca vas a estar satisfecho. Claro. Oye, ¿y qué consejo le dirías? No escuches lo que te digan. Ajá. Porque hay muchos consejos como de entendimiento popular, por llamarlo de alguna manera, en la que todo el mundo le damos o pretendemos darle ese consejo, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Uno de esos es el sigue tu pasión. Uh-huh. Y el sigue tu pasión me parece que puede ser un tanto peligroso, porque una cosa es hacer lo que te gusta y que lo que haces te apasione y amar tu trabajo, y otra cosa es nada más encerrarte a tratar de hacer una sola cosa y no ponerla en servicio de otros, ¿no? ¿Qué consejo como ese pensarías que deberíamos de cambiar dentro del entendimiento? Tú necesitas trabajar. Uno es decir, por ejemplo, yo pregunté a mis creativos, ¿quieres ganar un premio en Cannes? Todos dicen que sí. Y está bien para tener ese sueño, pero ¿qué vas a hacer para ganar? Entonces tú necesitas, más que vivir tu pasión, tú necesitas dormir, respirar, obsesionar, cuando estás en el baño, pensar en Y si estás tan obsesionado viviendo esta pasión, vas a cumplir. Uno es decir y el otro es vivir. Y yo creo que necesitas vivir esta pasión para cumplir. Si no, claro, es un dicho y nada más, y nunca vas a cumplir. Oye, una cosa ahorita que mencionabas, la importancia de vivir, y creo que algo que es súper importante es precisamente eso, vivir, experimentar, probar y aprender y no quedarse nada más en la teoría. Ahora que estás en este mundo también de la academia, que estás ayudando, entrenando, formando nuevas generaciones de artistas y también de posibles publicistas, porque pueden por ahí brincar a este mundo, ¿cómo trabajas con ellos precisamente para que vivan más y experimenten más y no nada más se queden en los libros? Yo creo que el reto de ser líder o ser maestro es dar un toolbox, herramientas, ¿me entiendes? Porque el mundo está cambiando tan rápido que yo no puedo enseñar los creativos en cómo crear un anuncio o una página de internet o una página de medios de social, una página de Facebook. Estoy enseñando a los estudiantes dan herramientas para que ellos puedan aplicar estas herramientas a cualquier problema que van a confrontar en su vida. Entonces, uno es, por ejemplo, cuestionar. No siempre aceptas lo que dice el cliente. Tú necesitas investigar
por qué quieren este producto, por qué quieren lanzar, por qué están escogiendo este target market y por qué el cliente tiene esos objetivos. Necesitas cuestionar todo. Después tú necesitas aprender cómo investigar. No es solamente ir a Google, porque toda la gente abre su computadora y Google todo. Y creo que esta no es una solución. Es parte de una solución, pero no es la solución. Entonces la gente necesita también ir al súper, buscar compras, usar el producto, cuestionar tus amigos, cuestionar gente en el súper para que entiendas bien por qué la gente quiere el producto o quiere esta categoría. Entonces es aprender cómo investigar. Porque cuando investigas bien vas a entender mejor y vas a tener una solución que es original. Porque todo está hecho, en mi opinión. Todas las ideas están hechas. Solamente nosotros como publicistas, nosotros estamos reinterpretando algo que está hecho. Somos más que 6 billones de personas en el planeta ahora y como humanos tenemos más que 35,000 años de existencia como Homo sapiens. Entonces todo está hecho y solamente nosotros necesitamos buscar nuevas formas de reinterpretar algo que estaba hecho. Un iPod es un Walkman y antes de un Walkman era un LP y antes de este era un gramophone. ¿Me entiendes? Son cambios pequeños. Ahora, fíjate, qué interesante lo que tocas, porque ese proceso de reinvención, y voy a usar ese ejemplo que acabas de poner con la música, pues ha sido un proceso de reinvención de años, ¿no? Sin embargo, vivimos hoy en una época en la que muchas personas quieren resultados instantáneos, porque claro, están acostumbrados a que si quieren palomitas, las ponen 2 minutos en el microondas, sale, quieren sentirse validados, ponen cualquier foto en Instagram, les dan un like y ya se sienten validados. Y en esta profesión en particular, el tema de la resiliencia, ser resiliente y tener ese grit y mantenerte siempre dispuesto a seguir adelante a pesar de que te puedan embatir, porque además tu trabajo es constantemente juzgado. Cada vez que haces una propuesta, cada vez que haces una nueva estrategia, traes un nuevo concepto a la mesa, el trabajo va a ser juzgado. Va a ser juzgado por el director creativo, va a ser juzgado por el comité creativo, va a ser juzgado por los responsables de la cuenta, va a ser juzgado por el cliente y finalmente va a ser juzgado por el público, las audiencias allá afuera. Y uno tiene que aprender de resiliencia, ¿no? ¿Cómo enseñas eso con tus estudiantes hoy? De que todo es juzgado en la vida. Y que necesitas, que una habilidad, un skill que necesitas desarrollar fuerte como publicista es esa resiliencia. Y la capacidad de defender tus ideas. Y como director de arte es difícil, ¿eh? Hay una diferencia entre copy y directores de arte. Copywriters, ellos redactan y cuando estás redactando una cabeza para un post o un tweet, estás analizando cada palabra y estás argumentando en tu cerebro con el brief o con la estrategia. Cuando haces dirección de arte, nosotros pensamos en visuales y aparecen cosas en nuestra mente que nosotros necesitamos buscar palabras para justificar y ese es un paso más. Y a veces los directores de arte no hablamos porque no sabemos cómo justificar nuestras ideas porque es muy emocional. Y creo que la gente que hacen copywriting son más racionales. Entonces, en las juntas, ellos pueden defender sus ideas con buenas palabras más fácilmente que la gente del fondo de dirección de arte. Y creo que esa es la razón por qué hay más directores creativos que son de copy en lugar de arte. Yo soy de arte, pero fue difícil para mí ser director creativo y yo creo que yo mejoró como director creativo cuando yo aprendí cómo redactar. Porque es otra forma de pensar y racionalizar. Otra cosa que quiero mencionar es, me preguntaste hace 5 minutos sobre consejos para la gente joven. Y uno también es, para entender el futuro, tú necesitas analizar el pasado. Y entonces, por ejemplo, el mundo digital.
cuando nosotros salimos en el mundo digital hace 15 años, fue difícil porque fue la primera vez con este mundo digital, con estos nuevos canales, y nunca supimos qué significa un iPad y cómo van a afectar los clientes y los consumidores y todas esas preguntas que tuvimos. Pero yo descubrí en el mundo académico, si tú analizas el pasado, tú puedes predecir el futuro. Por ejemplo, los periódicos. Cuando sacaron por la primera vez la tecnología de un periódico, este fue impactante. ¿Por qué? Porque antes la gente que estaba en encargo de la información fue la gente la gente top, la ruling class. So, claro. La gente con dinero y la gente de religión, los monjes que escribieron los libros de mano. Uh-huh. Cuando inventaron el printing press, ahí fue la primera tecnología donde había una tecnología para imprimir ideas para todo tipo de gente. Tú no necesitas tener mucho dinero para recibir un pamphlet, un folleto o leer un periódico. Entonces, este cambio, cuando estás dando información y la voz a la gente normal, había consecuencias en la sociedad. Entonces, para mí, este es el mismo que pasó con el mundo digital. Uh-huh. Cuando ahora nosotros, por ejemplo, por Twitter y por Facebook, nosotros como humanos tenemos un medio para expresar nuestra forma de pensar. Antes no tuvimos. Uh-huh. Para explicar, para mandar un mensaje a miles de personas. Antes no tuvimos. De acuerdo. Pintas un póster y pones en la calle y ojalá que la gente vean. Entonces, ese es todo mi punto. Es que para analizar el futuro necesitas analizar lo que pasó en el pasado y puedes predecir mucho de lo que va a venir. Qué interesante eso. Oye, se nos está acabando el tiempo, pasa volando, pero no me quiero ir sin hacerte 3 preguntas más. La primera es hablando un poco sobre hábitos y rutinas. Yo sostengo, y esto lo platico con todos los invitados del podcast, que para que una persona pueda seguir siendo tan productiva y prolífica como tú, por ejemplo, con todo lo que estás haciendo a la fecha y todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera, necesitas desarrollar ciertos hábitos o ciertas prácticas o ciertas rutinas que te ayuden a mantenerte, pues, sano, que te ayuden a mantenerte bien, estar enfocado, etcétera. ¿Tú has desarrollado algún hábito o rutina en particular? ¿Qué hace Carl? Well, yo uso mi agenda, el calendario, y por ejemplo, cuando yo tengo periódicos o revistas enfrente de mí, están platicando de una nueva expo de arte o una nueva obra de teatro, yo pongo inmediatamente en mi calendario para que no olvido. También yo hago ejercicio y esos son buenos momentos para meditar, cuando hago yoga o pesas o caminando. Creo que es importante alimentar el cerebro porque yo vivo de mi cerebro y si yo no veo ideas nuevas y nuevas formas de expresar, y también estoy platicando, porque es muy importante para mí platicar de gente de varios países, de diferentes culturas, diferentes ideologías, diferentes religiones, para entender cómo piensan ellos. Y también siempre yo estoy cuestionando. So, cuando alguien me dice algo, yo siempre estoy cuestionando por qué ellos piensan así. Yo estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, ¿por qué no? Yo no soy de filosofía de cambiar cómo piensa la gente. Mi filosofía es entender cómo piensan. Eso es que yo hago, eso es como mi rutina. Antes de hacerte la pregunta final, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo si quieren saber más de tu investigación y de tu trabajo? Mencionaste por ahí tu sitio. ¿Dónde más las personas pueden conectar con Carl? Yo tengo mi cuenta de Twitter, que creo es... déjame ver, porque mi memoria es fatal. Estoy en Twitter en Carl, CARL
L W Jones, so Carl W. Jones, y después misma palabra, U, K, MX y el número 1. So Carl W. Jones, UK, MX1 en Twitter. Y también estoy en Instagram en CW Pelón, como Boldy. Perfecto. Carl, muchísimas gracias y gracias por acompañarme en este espacio. La pregunta principal de este programa, de este podcast, Conversaciones DLC, es cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Lo cotidiano. De lo cotidiano, de daily, from the daily stuff, ¿no? De lo cotidiano, algo extraordinario. ¿Qué es para Carl Jones y cómo hace Carl Jones de lo cotidiano algo extraordinario? Obsesionar en la cosa, buscar. Cuando sacas tu idea o la cosa, necesitas buscar diferentes formas de presentar es uno. También analizar la gente, quién van a recibir y quién van a ver lo que tú creas. Si es una escultura, si es un anuncio, si vas a escribir un libro. Y después crearlo y después salir sin ver. 24 horas después regresas y verlo otra vez con ojos muy limpios y una mente diferente y vas a ver los errores en la pieza y puedes mejorarlo. Y yo hago ese varias veces. Y cuando estoy redactando un capítulo, yo hago 9 veces para tener un capítulo que es perfecto. Wow. Muy bien, muchísimas gracias por compartir eso y muchas gracias de nuevo por acompañarme en este episodio de Conversaciones DLC. Antes de despedirnos, quiero hacerte un breve reconocimiento, Carl, por ese gran trabajo que has estado haciendo todos estos años. Tengo gusto de conocerte desde hace muchos años y sin duda has hecho o has puesto un gran ejemplo y la vara alta en la industria aquí en México. Y qué padre el trabajo que estás haciendo ahora con esta investigación de Decolonizing Advertising. Muchas felicidades por ese trabajo. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Conversaciones DLC. Como siempre, muchas gracias al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida. Y gracias a Balance 22 también por abrirnos sus puertas cada semana también para grabar por allá, aunque el día de hoy no pudimos estar ahí con ellos. Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Esto es Conversaciones DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.